Hola maestros y maestras, bienvenidos nuevamente al diplomado. En este caso seguimos en el módulo número 6, viendo los objetivos de desarrollo sostenible. En este tercer video ya vamos a hablar de lo que son las personas y vamos a ver que en este módulo hay muchas cosas que nosotros podemos hacer incluso fuera de lo que es el área académica, pero también vamos a ver que uno de los ODS que vamos a platicar el día de hoy, si mal no recuerdo el número 4 del orden del día, habla precisamente de lo que es la educación de calidad. Sin embargo, no es el único tema importante. Hay temas como el hambre, hay temas como la equidad de género y muchos más que nuestra compañera, nuevamente Ana Zúñiga, nos va a estar haciendo el favor de compartirnos, de enseñarnos, de ilustrarnos. Y pues nuevamente, bienvenida Ana, bienvenida a esta tu casa aquí en el diplomado que estamos haciendo para nuestros compañeros y compañeras docentes de la Facultad de Ingeniería. Y pues bueno, nuevamente, pues todo el micrófono y es tuyo, así que, por favor, empieza y yo aquí estoy. Gracias. Muchas gracias por la introducción y sí, como comentaban, vamos a estar hablando en este tema 3 de las personas, de todos los ODS que tengan que ver con las cuestiones sociales. Y pues vamos a empezar. Vamos a otra vez recordar nuevamente que la Agenda 2030 se divide en 5 áreas o 5 esferas principales, las cuales son planeta, personas, asociaciones, paz y prosperidad. También son llamadas las 5 P's del desarrollo sostenible por sus siglas en inglés. Y en esta ocasión vamos a abordar el tema de las personas. Y continuamos. Ahora, las personas involucran muchísimos temas, en específico son 5 ODS de los que vamos a estar platicando individualmente ahorita, pero en general lo que se busca con esta esfera, con esta área, es ponerle fin a la pobreza y al hambre, garantizar un ambiente digno y sano para las personas y obviamente que se viven condiciones de equidad. Ahora, estos 5 ODS que vamos a ver el día de hoy son estos. El número 1 es el fin de la pobreza, el 2 es hambre cero, el 3 salud y bienestar, 4 educación de calidad y 5 igualdad de género. Ahora, una cuestión importante que ya habíamos platicado anteriormente en el tema 1 es que los ODS realmente tienen un orden, están acomodados de acuerdo a la importancia que les dio la gente cuando se realizó la encuesta MyWorld, en donde se le preguntó a las personas de, ok, ¿qué necesitas para tener un mundo mejor? Escógeme 5 prioridades y la media global indicó que estos eran las cuestiones más importantes para las personas. Estos son los objetivos que la gente quería tratar en primer lugar. Y bueno, vamos a comenzar con el número 1, que es fin de la pobreza, y vamos a abordar temas o datos importantes para ponernos en contexto de por qué son importantes. Y bueno, a nivel mundial en general, el fin de la pobreza se ha venido tratando. Es un tema que afortunadamente se han logrado varios avances en cuestión de ponerle fin a las condiciones de pobreza extrema que se viven en muchísimas partes del mundo. Y es que desde 1990 la pobreza extrema disminuyó desde un 36% a nivel global hasta un 10% para 2015. Sin embargo, vemos que a raíz de la pandemia generada por el COVID-19, pues muchísima gente perdió su trabajo, muchísima gente se vio en la necesidad de encerrarse. Entonces, pues nuevamente se puso en riesgo todo ese tipo de avances que ya se habían logrado. Ahora, otros datos muy importantes que hay que recalcar, para entender la importancia de este ODS es que más de 700 millones de personas en el mundo, eso quiere decir que es el 10% aproximadamente de la población mundial, vive en situaciones de pobreza extrema a día de hoy.
con realmente muchísimas dificultades para satisfacer sus necesidades más básicas en cuestión de alimentación y de salud y de ambiente digno para vivir, viviendo con aproximadamente 1.9 dólares diarios, menos de 2 dólares al día, imagínense eso. Y también otro dato importante es que 1 de cada 5 niños vive en situación de pobreza extrema. Otros datos que también son muy, muy importantes de recalcar es que la brecha de género realmente afecta mucho en toda esta área de la pobreza. ¿Por qué? Porque las mujeres generalmente somos las que somos más vulnerables ante los efectos de la pobreza, los efectos del cambio climático. ¿Por qué? Porque por cada 100 hombres entre los 25 y 34 años en situación de pobreza, existen 122 mujeres en que están en la misma condición. Y también cada 4 niños menores de 5 años en todo el mundo tiene una estatura inadecuada para su edad, lo que significa que tiene problemas de alimentación, no puede desarrollarse plenamente. Y en 2016 solamente el 45% de la población mundial estaba amparada efectivamente por un sistema de protección social donde se le pudiera prestar dinero para una emergencia. Ahora, las metas del ODS número 1 son las que están en pantalla. Son solamente 6 metas, bueno, perdón, 7. 5 son las principales y 2 son derivadas de estas. Entonces, en la 1.1, por ejemplo, tenemos erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema, lo que quiere decir que vivir con más de 1.25 dólares al día. El 1.2 es reducir al menos a la mitad la proporción de personas que de todas las edades, que viven en la pobreza. El 1.3, implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos. La 1.4 es garantizar que todos los hombres y mujeres tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos. La 1.5, fomentar la resiliencia a los pobres y las personas vulnerables y reducir su exposición a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres. Y la 1.A es garantizar una movilización significativa de recursos procedentes de diversas fuentes. La 1.B, crear marcos normativos sólidos en los planos nacionales, regionales e internacionales que nos ayuden a erradicar la pobreza. Como vemos, son cuestiones básicas que ya deberían existir en todas las partes del mundo. Sin embargo, todavía hay que trabajar sobre ellas. Ahora, creo que es algo que vemos mucho el hecho de que se puede erradicar la pobreza, no se puede erradicar la pobreza, y la respuesta es que sí, sí se puede erradicar la pobreza extrema que hay en el mundo. Y esto lo sabemos porque a raíz de que un economista llamado Jeffrey Sachs calculó que el costo total por año para erradicar la pobreza sería de 175 mil millones de dólares. Una cuestión que se lograría en 20 años si al menos, bueno, perdón, esto representa menos del 1% de los ingresos conjuntos de todos los países más ricos del mundo. O sea, pueden imaginar esto, realmente la pobreza sí se podría erradicar en todo el mundo, pero pues cuestiones más, creo yo, que van más del lado del egoísmo, de toda esta cuestión de cómo se mueve el mundo, no se ha podido lograr. Realmente necesitamos generar todavía más alianzas, generar más políticas que nos ayuden a combatir la pobreza. Ahora, ustedes vienen de la parte de la comunidad científica y académica. Realmente hay una parte muy, muy específica de este ODS que hace un llamado a la comunidad científica para trabajar para ponerle fin a la pobreza. Y en general es concientizar a la población en general sobre los efectos que tiene la pobreza en cuestiones de salud, en cuestiones de no solamente a las personas que viven en esta situación, sino cómo nos afecta a todos los demás en nuestra calidad de vida. Ahora, también la ciencia, como nosotros, comunidad científica, es muy, muy importante para sentar todas estas bases, enfoques, soluciones, iniciativas que ayuden a mejorar la calidad de vida de todas estas personas que viven en situaciones de pobreza extrema.
Un ejemplo que ponen en la página de la ONU es que gracias a la comunidad científica se ha logrado llevar agua potable a diferentes partes del mundo y esto ayuda a que existan menos enfermedades y en general a que se incremente la calidad de vida de las personas que viven en estas situaciones, ¿no? Entonces, la comunidad científica puede trabajar en cuestiones de tecnología, soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas. Ahora, vamos con el siguiente objetivo, que es hambre cero. Hambre cero también es una cuestión muy, muy importante que imagínense, es el ODS número 2, es algo que la gente realmente necesita que trabajemos. Eh, y bueno, a nivel mundial, el número de personas que padece hambre ha aumentado desde 2015. No es como el otro ODS que se han logrado mejoras a lo largo de los años, sino que realmente el hambre en el mundo ha incrementado. Y bueno, esto se debe a diversos factores que vamos a estar hablando de ellos más adelante, pero cerca de 690 millones de personas en el mundo padecen hambre, es decir, un aproximado del 8.9% de la población mundial. Ahora, aquí hay algo muy importante y creo que ya lo mencioné en la diapositiva anterior, el mundo realmente no está bien encaminado para alcanzar este objetivo hacia 2030, que recordemos que es la fecha límite para cumplir los objetivos de esta Agenda 2030. Y bueno, si se continúan las tendencias recientes, que además se ha incrementado gracias a la crisis por el COVID, el número de personas que van a ser afectadas por estas cuestiones de hambre superará los 840 millones de personas para el 2030. Ahora, según el Programa Mundial de Alimentos, alrededor de 135 millones de personas padecen hambre severa debido principalmente a que son vulnerables a los efectos del cambio climático, a cuestiones sociales, recesiones económicas, cuestiones de guerra y también lo más reciente, que ya venimos hablando desde hace tiempo, son los efectos del COVID, toda esta pérdida de trabajo, todas estas pérdidas y recesiones económicas que se dieron a raíz de esta pandemia, por lo que es muy, muy importante realizar un cambio profundo en todos estos sistemas económicos y políticos y sobre todo también en cuestiones agroalimentarias. Ahora, el objetivo de hambre cero se divide en dos partes. El primero es en el hambre y la segunda es seguridad alimentaria. Vamos a centrarnos en los datos específicos que hablan sobre el hambre. Y esto se los pongo, yo sé que a lo mejor parece un poquito crudo y la verdad creo que yo sufro mucho hablando de estos temas, me parecen muy importantes, pero a la vez creo que nos saca a otra realidad que muchas veces no enfrentamos en nuestro día a día, porque afortunadamente creo que somos un sector privilegiado que realmente tiene lo necesario para vivir día a día. Sin embargo, existen estas realidades que es necesario enfrentar y sobre todo hacer algo para mejorar estas condiciones de vida que tal vez no me están afectando a mí directamente, pero no podemos ignorar lo que viven las demás personas en el mundo. Y bueno, una de cada 9 personas en el mundo está subalimentada. Ya lo habíamos hablado, más o menos 815 millones de personas en el mundo, el 8.9% de la población global. La desnutrición además causa el 45% de las muertes en los niños menores de 5 años, lo que equivale a aproximadamente 3.1 mil niños cada año. Y 66 millones de niños en edad escolar primaria asisten a clases con hambre en los países en desarrollo. Eh, entonces, imagínense, si esto sucede en los países en desarrollo, no es solamente exclusivo de ahí, en los países que ya están desarrollados también sucede, o países que tal vez no están tan mal como, no sé, México. Es una situación que vivimos día con día y creo que a mí al menos me ha tocado vivirlo de cerca. Mi mamá es maestra de educación especial y muchas veces también llegaban los niños con esta situación de que no he comido y entonces
es algo muy, muy complicado que no está tan lejos. Simplemente en la Universidad Autónoma de Nuevo León, no sé si ustedes maestros alguna vez les ha tocado vivir esta situación, al menos en mi facultad muchas veces organizaban eh, un lugar especial en la facultad para que la gente pudiera donar si tenía algo de lonche que les sobrara, y muchas veces algunos alumnos iban por esa parte para poder comer ese día. Entonces, es cuestión de que abramos los ojos y comencemos a empatizar porque sinceramente ocurre más de lo que creamos y muy cerca de nosotros. Ahora, toda esta parte de seguridad alimentaria va más de la mano en cuestión de cómo vamos a garantizar que las personas en todo el mundo eh, tengan acceso a los alimentos. Va más de la mano en cuestión también de la agricultura. Y bueno, es muy importante saber que por obvias razones, porque de aquí depende todas estas cuestiones de alimentar a la población mundial, el sector de la agricultura es el mayor empleador del mundo, que aproximadamente emplea al 40% de la población mundial. Ahora, desde el inicio de los años 1900, alrededor del 75% de la diversidad de cultivo ha desaparecido de los campos de agricultores. Esto debido pues a muchísimas cuestiones de que, ok, esto me sirve más, esto no me sirve. Entonces hemos ido modificando todas estas cuestiones de alimentos y muchos cultivos han desaparecido. Ahora, nuevamente volvemos a esta parte de que las mujeres somos más vulnerables por todas estas cuestiones de género. Si nuestras mujeres agricultoras tuvieran el mismo acceso a los recursos que los hombres, la cantidad de personas que padecerían de hambre en el mundo se reduciría hasta 150 millones de personas. Entonces, es importante que hablemos de seguridad alimentaria por todas estas cuestiones del uso de suelo, de cómo el suelo realmente es un recurso no renovable. Es importante garantizar de que cómo vamos a alimentar a todas las personas a corto, mediano y a largo plazo. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar en cuestión de este objetivo? Creo que la mayoría de las problemáticas, y es algo que hemos escuchado muchísimo, es que hay realmente malas prácticas de recolección y sobre todo hay muchísimo desperdicio de alimento y más en las grandes ciudades, lo que contribuye a que haya escasez de alimentos. Entonces es muy necesario que hagamos cambios en nuestra vida, en la forma en la que consumimos. Es necesario que apoyemos a los negocios locales, a los mercados locales, para que puedan ayudar a los agricultores que pues trabajan tal vez a pequeña escala, no tanto a nivel industrial o pues sí de una forma más grande. Y es muy necesario que tomemos siempre decisiones sostenibles sobre nuestra alimentación. Un gran ejemplo, consumir también frutas y verduras de temporada, apoyar una buena nutrición, realmente ver todas estas cuestiones y obviamente luchar contra el desperdicio de alimentos. Aquí en Nuevo León hay un proyecto que se llama Hambre Cero Nuevo León. Es muy importante o estaría padre que ustedes investigaran al respecto. Me tocó trabajar de la mano con una persona que fue de los fundadores de ese proyecto. Es muy, muy interesante escuchar cómo nació toda esta iniciativa, lo que se busca hacer, lo que hacen ellos es recolectar estos alimentos de los supermercados, de las centrales de abastos que muchas veces ya van a tirar a la basura. Lo que hacen es llevarlos a las comunidades más pobres y marginadas del estado. Y no solamente, también muchas veces lo que se habla es no recurrir al asistencialismo, sino lo que hacen ellos es, ok, yo te voy a proveer de alimentos, pero a cambio tú tienes que hacer algo. Entonces les dan cursos para que ellos puedan generar sus propios huertos. Lo que hacen también es darles cursos para hacer otro tipo de trabajos. Entonces es un ganar-ganar porque los ayudan a que no sean tan dependientes de que, a ver, dame, sino es importante nuevamente checar qué proyectos están haciendo en estas cuestiones y trabajar de la mano con ellos, ver qué necesitan, en qué podemos apoyar nosotros. Ahora, sobre las metas ya un poquito más específico, tenemos estas
metas. Eh, Más específicamente tenemos, por ejemplo, la 2.1, que es hambre cero y asegurar la alimentación. La 2.3, duplicar la productividad agrícola a pequeña escala, que también es muy, muy importante. Eh, la 2.4, prácticas agrícolas sostenibles y resilientes a los cambios climáticos. La 2.6, bueno, perdón, 2.A, perdón, inversión en infraestructura, investigación y desarrollo agrario. Y otro ejemplo en la 2.6, el controlar la volatilidad de los precios de los alimentos. Obviamente que no se disparen de repente, sino ver que todos podamos tener acceso a todo tipo de alimentos. Y bueno, vamos a pasar ahora al objetivo número 3, que es salud y bienestar, que también es algo muy importante y creo que la pandemia nos ha hecho ver que realmente es importante trabajar en todas estas cuestiones que tengan que ver con salud. Y bueno, básicamente trata este objetivo de garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades para que se logre el desarrollo sostenible. Y bueno, aquí también menciono que antes de la pandemia se habían conseguido grandes avances en la mejora de la salud de millones de personas en enfermedades como la malaria o en enfermedades que afectaban a las embarazadas. También se lograron diferentes cambios que han sido muy buenos. Sin embargo, se necesitan muchísimos más esfuerzos para erradicar por completo una gran amplia variedad de enfermedades que surgen a lo largo de los años y abordar también problemas de salud que son emergentes, como por ejemplo esta crisis por el COVID-19 que realmente nadie esperaba, pero es importante trabajar en este ODS para saber cuáles son los planes o qué se debería hacer en caso de volverse a presentar otra epidemia como esta. Ahora, sobre las metas de este ODS, por ejemplo, tenemos el 3.1, que es reducir la tasa de mortalidad materna, que es lo que les venía comentando, es algo que se ha logrado durante el transcurso de estos años, reducir esta tasa de mortalidad. Eliminar la mortalidad infantil y neonatal, poner fin a las enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles como la salud mental, el bienestar, es importante tratarlos. Creo que es algo que también hemos visto que a lo largo de los años se ha mejorado bastante. Este concepto que antes se tenía sobre que ir al psicólogo, por ejemplo, era algo para locos o para gente que no era tan estable, ahora lo vemos como algo completamente normal porque realmente la salud mental es algo muy importante y que todos debemos de tratar. La prevención y tratamiento para las sustancias nocivas, tenemos también la reducción de accidentes de tráfico, cómo lo podemos hacer. Y aunque tal vez nos parezca extraño que esta meta esté aquí, realmente es importante y va de la mano con la salud y el bienestar de las personas y también de la mano con la prevención y tratamiento de las sustancias nocivas. Eh, Creo que aquí vemos cómo las metas en un solo ODS están conectadas y más adelante vamos a poder entender que también entre sí las metas están, los objetivos y sus metas están conectados. No podemos cumplir la Agenda 2030 cumpliendo algunos objetivos y otros no. Todos van ligados y son importantes que hablemos de todo. Por eso las metas son tan específicas. También es importante garantizar el acceso a una buena salud sexual y reproductiva, cobertura universal y acceso a medicamentos y vacunas, reducir muertes por contaminación. Por ejemplo, aquí es algo muy, muy importante y a la vez que vamos a ver después que va de la mano con todo este objetivo, que es el objetivo número 13, que es acción por el clima. Vemos aquí todas estas problemáticas en el 13 de la contaminación y efectos que tengan que ver o que vayan de la mano a los efectos del cambio climático. Bueno, en salud y bienestar también es muy importante porque es importante reducir estas muertes por contaminación, pero eso me habla el ODS número 3. Sin embargo, el ODS número 13 me habla de cómo prevenir estos efectos de la contaminación o cómo reducir la contaminación en las ciudades. El 3.A es el control, consumo, control en el consumo y en los efectos del tabaco. Y bueno, tenemos los demás. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros
para ayudar en este objetivo. Tal vez parece muy específico y tal vez creamos que no podemos hacer nada respecto a él. Sin embargo, todo empieza por nosotros mismos. Recuerden, no puedo ir a ayudar a las demás personas si no estoy bien. Entonces, aquí es simplemente cómo yo puedo mejorar mi propia salud física y mental y la de las personas que están alrededor mío, tomando buenas decisiones, practicando relaciones sexuales seguras y vacunando a nuestros hijos. Si queremos ver un poquito más a detalle, igual nos podemos ir a las metas de este ODS y decir, bueno, ok, este ODS me dice que tengo que cuidar mi salud mental, ok, voy a hacerlo. Prevenir y tratar, o pues sí, prevenir el uso desmedido de sustancias nocivas, ok, lo voy a hacer. Entonces, es un objetivo complicado, claro, si no estamos en el área de la salud. Sin embargo, nuevamente podemos empezar por nuestra propia salud. Y bueno, también obviamente es muy importante, como en todos los objetivos, exigirle a nuestros gobiernos, a nuestros dirigentes locales, alcaldes, diputados, a todas estas personas que están en el poder, que realmente tomen decisiones responsables en cuanto a salud, que nos rindan cuentas de qué se está haciendo y sobre todo que se comprometan a mejorar el acceso a la salud de las personas y a la asistencia sanitaria. Pero puedes ponerle pausa tantito, voy a tomar agua. Ok, vamos ahora a hablar sobre la educación de calidad, que tal vez les suene mucho y ustedes que son docentes van a decir, ok, este es un ODS muy importante como todos, pero creo que si de algo estamos nosotros seguros que estamos viendo cuestiones de educación, la verdad yo estoy muy involucrada con este ODS, específicamente en la meta 4.7, que es conocimientos para llevar el conocimiento sobre desarrollo sostenible. Bueno, al menos yo creo y creo que ustedes también lo creen, que la educación es la base de absolutamente todo. La educación nos da las herramientas para salir adelante y permite también esta movilidad socioeconómica y obviamente es la clave para salir de la pobreza. Entonces, de la educación se derivan muchísimas soluciones a todas las problemáticas del mundo. Si hubiera educación suficiente para prevenir todas estas cuestiones de cambio climático, estas problemáticas que existen gracias a los efectos que hemos ocasionado en el mundo, pues otra cosa sería, ¿no? Entonces, de la educación se derivan muchísimas cosas y este ODS nos hace un llamado a promover una educación de calidad en diferentes áreas. Uy. Ok, ahora, la educación, aquí les puse unas cuestiones que son importantes en la educación, que es contribuye a reducir las desigualdades y a lograr la equidad y de género, empodera a las personas, la educación obviamente, para que lleven una vida muchísimo más saludable, más digna y más sostenible, y fomenta también la tolerancia y contribuye a crear sociedades más pacíficas. Va de la mano con muchísimos objetivos nuevamente. Y bueno, unos datos muy, muy importantes es que alrededor de 260 millones de niños aún estaban fuera de la escuela en 2018. Esto equivale a una quinta parte de la población mundial de ese grupo de edad. Además, también más de la mitad de los adolescentes y niños de todo el mundo no están alcanzando los estándares mínimos de competencia en lectura y matemáticas. Entonces hay que trabajar muchísimo todavía en esa parte. Ahora, 617 millones de jóvenes en el mundo carecen de los conocimientos básicos, más básicos en aritmética y de un nivel mínimo de alfabetización. Y de las metas que les digo que van de la mano con muchísimos otros objetivos, tenemos por ejemplo la 4.1 que es educación de calidad en cuestiones, o bueno, en el área primaria y secundaria, acceso a educación de calidad en el nivel preescolar, acceso igualitario en formación superior. También va de la mano, por ejemplo, el objetivo en 5, que es igualdad de género, que no solamente en muchísimas partes del mundo se le permite todavía
tener educación a los hombres, sino también se busca que obviamente las mujeres tengan acceso a estas mismas oportunidades. Tenemos también el 4.4, que es competencias para acceder a un empleo bueno, un empleo donde se nos pague lo suficiente y que sea un empleo no solamente para ciertas personas, sino para todos, que no existan ni brechas de género ni discriminación por tener alguna discapacidad. El 4.5 es nuevamente igualdad de género, eh, todas estas cuestiones de la educación con igualdad de género y también personas vulnerables a tener estas cuestiones de discriminación. La 4.6 es alfabetización y conocimiento de la aritmética. Vemos que todavía hay muchas personas que carecen de los niveles mínimos necesarios para eh, tener una buena vida, entonces es importante tratar este tema. El 4.7, que les digo, yo también estoy trabajando muy de la mano con la educación global para el desarrollo sostenible. El 4.A, instalaciones educativas inclusivas y seguras, que es algo muy, muy importante que nos falta todavía en muchísimo general estas instalaciones en donde todos podamos tener acceso a la educación, que no solamente sea para ciertas personas. Becas para la enseñanza superior, que también es muy importante. Vemos que con la enseñanza en nivel medio superior y superior, podemos mejorar la calidad de vida de las personas y obviamente salir de esta situación de pobreza extrema en el caso de muchos. Y también pues tenemos que mejorar los conocimientos de nuestros docentes que realmente estén cualificados para atender las necesidades específicas de los alumnos. Ahora, ¿qué podemos hacer en cuestiones de la educación? Y ustedes están muy, muy involucrados en esto. Es pedirle al gobierno que haga políticas públicas para que la educación llegue a todos, para que realmente se dé unas mejores instalaciones para que los alumnos puedan aprender de una buena manera. Eh, También podemos alentar a nuestro sector privado para que invierta en educación. Vemos que sí lo hacen, sin embargo es necesario que lo hagan todavía más. Y también podemos instar a las organizaciones no gubernamentales a que promuevan la importancia de la educación en las comunidades, que vayan y le digan a las personas vulnerables que tal vez no piensan que la educación sea algo importante, de que, oigan, vamos a intentar que sus hijos vayan a la escuela, que no dejen su educación trunca, sino que realmente puedan salir adelante para que les vaya mejor en a largo plazo, ¿no? Ahora, el último de ese que vamos a ver el día de hoy es la igualdad de género. Y creo que tal vez a muchos les parezca raro, a mí me parece raro todavía hablar sobre la igualdad de género porque es un derecho humano, no deberíamos estar hablando de igualdad de género, deberíamos de tener las mismas garantías eh, para todos los géneros. Y es algo muy, muy importante, es necesario para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible, que todos tengamos acceso a las mismas oportunidades. Y bueno, actualmente las leyes y las normas sociales discriminatorias siguen siendo generales, siguen siendo muy comunes. Las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en todos los niveles de liderazgo político. Y bueno, eso lo podemos ver. Creo que estas imágenes tal vez ya las vieron, fueron muy conocidas. Esta comparativa de qué pasaría si elimináramos a las mujeres, bueno, perdón, si elimináramos a los hombres de, de estos espacios de toma de decisiones. Podemos verlos en el lado derecho de la pantalla. En un parlamento, por ejemplo, si elimináramos a los hombres, vemos que realmente quedan muy poquitas mujeres que están en cuestiones de representación, de liderazgo político. En espacios también de la ONU hicieron este ejercicio y vemos que si quitan a los hombres, quedan muy poquitas mujeres. Es muy importante que empecemos a tomar acción y que podamos exigirle a nuestros gobiernos que haya una, ¿cómo se dice? Perdón, aquí le vas a cortar un poquito. Ah, ya me acordé de la palabra, que exista paridad de género. Sí, no te apures, lo corto. Si quieres, Continúo. dale el enunciado, ¿va? No, Ok. don't worry.
Ok, entonces es muy importante que le exijamos a nuestros gobiernos que realmente exista paridad de género en todos estos espacios de representación pública. Y otro dato importante es que una de cada 5 mujeres y niñas de entre 15 y 49 años de edad afirman que han sufrido violencia sexual o física a manos de una pareja íntima en un periodo de 12 meses. Ahora, estas cifras durante la pandemia se han incrementado y para las mujeres ha sido peor los efectos de la pandemia. ¿Por qué? Porque ha aumentado su trabajo no remunerado en cuestiones del hogar, de atender a sus hijos, atender a las personas mayores que hay en sus hogares. Muchas de ellas han tenido que renunciar a sus trabajos por quedarse en sus casas a cuidar de sus familias, por el cierre de las escuelas y por estas cuestiones. Además de que ha habido un fuerte aumento de la violencia contra las mujeres y niñas en los hogares. ¿Por qué? Porque muchas veces quedan encerradas con sus agresores. Muchas veces si tenían que ir a la escuela, si tenían que ir a trabajar, era como un escape de su realidad, era como, ok, me voy a liberar, pero tal vez en pandemia tuvieron que quedarse encerradas con sus agresores y obviamente todo esto trae muchísimas consecuencias. Entonces la violencia contra las mujeres incrementó durante esta contingencia. Ahora, otros datos también muy importantes es que a nivel mundial 750 millones de mujeres y niñas se casaron antes de los 18 años. Es algo que tal vez nos parezca muy lejano, pero realmente es una cifra muy importante. Y obviamente pues no les dan la oportunidad a sus esposos de tomar decisiones, de trabajar y mucho menos de seguir estudiando. 200 millones de mujeres y niñas en 30 países diferentes se sometieron a la mutilación genital femenina, que es un procedimiento sumamente violento y que va en contra de todos los derechos humanos y pues va de la mano de todas esas creencias que ellos tienen que obviamente no tienen nada que ver. Y estaría muy interesante que también si tienen curiosidad al respecto pudieran investigar más sobre el tema. Es un tema que todavía falta muchísimo por mejorar y todavía se sigue haciendo y es importante que no quitemos el dedo del renglón y podamos seguir hablando del tema para seguir eh, contribuyendo a que se elimine esta práctica. Ahora, nuevamente volvemos a la representación media global en los parlamentos nacionales, que va en un 23% en cuestión de las mujeres. Vemos nuevamente, si quitamos a los hombres de la imagen, quedan muy poquitas, bueno, nada más en este caso quedó una mujer. Entonces es importante que le exijamos nuevamente a nuestros gobiernos. En México, por ejemplo, se les pide a los partidos políticos que haya esta paridad de género, que el 50% de sus registrados a las candidaturas sean mujeres y 50% hombres. Sin embargo, es conocido y es algo de lo que se habla muchísimo, que muchas veces los partidos políticos escogen a las mujeres o bueno, seleccionan a sus candidatas en puestos que ellos saben que van a perder solamente para cumplir con esta regla que les impusieron de que exista paridad de género. Entonces, es importante que sigamos exigiendo que realmente se analice y que se vea que no solamente pongan a las mujeres por ponerlas, sino que les den la oportunidad de ejercer liderazgo político. Y ya sobre las metas más específicas de este ODS, tenemos, por ejemplo, la 5.1, que es poner fin a la discriminación de la mujer. La 5.2, eliminar todas las formas de violencia de género. Eliminar el matrimonio infantil, y mutilación genital femenina. Reconocer que el trabajo y cuidado doméstico es algo que se debe pagar y que debemos remunerar y que no solamente es tu responsabilidad como mujer, sino que es un trabajo de tiempo completo el cuidar de una familia. El 5.5 es también participación y igualdad de oportunidades en cuestiones de liderazgo. El 5.6, acceso a la salud sexual y reproductiva. El 5.A, igualdad de derechos, recursos económicos. El 5.B, el mejorar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. El 5.C, políticas y leyes para la igualdad de género. Y bueno, tal vez aquí no lo puse, pero ¿qué podemos hacer nosotros para combatir o para que exista esta igualdad de género?
Simplemente, y lo más importante es seguir exigiendo, seguir buscando que exista la paridad de género en cualquier espacio, sea, no sé, en algún diplomado, sea en alguna exposición, ver que realmente se abran espacios para las mujeres, que no solamente eh, se busque la participación de los hombres, sino para todos. Todos tenemos que tener las mismas oportunidades y nuevamente exigirle a nuestros gobiernos es lo más importante en este ODS. Y eso sería todo por este tema. Muchísimas gracias por su atención. Sé que es un tema muy complicado, sé que es un tema en general pesado de asimilar por todos estos datos tan importantes y tan alarmantes, pero es importante que lo tratemos, que sigamos realizando acciones para lograr el cumplimiento de estos objetivos, de estos 5 objetivos, que si están en estos primeros 5 lugares, sabemos que realmente son importantes para la población en general. ¿Tienen igual alguna pregunta? Lo pueden hacer en el Padlet y muchísimas gracias por su atención. Excelente, Ana. Pues súper interesante, como todos los temas que hemos visto contigo. Y algo muy importante, porque pues sí, yo creo que de aquí pueden surgir muchas preguntas. Desde el principio de este módulo estamos utilizando el Padlet, pero bueno, vale la pena decir que las preguntas, en cuanto ustedes las plasmen ahí, se le va a notificar a Ana, la maestra de este módulo, para que esté al pendiente y cuenten con que ahí se estarán presentando las respuestas. Y pues bueno, por el día de hoy es todo, maestros, o bueno, por el módulo de hoy. Aquí concluimos este tema. Vamos a seguir con los próximos ODS. Ana, la verdad, nuevamente, muchas gracias. Un gusto estar aprendiendo junto contigo y nos vemos en el próximo video.